2 años. Interesante los datos agudos cuando se compara con la atorvastatina con la pravastatina. Yo creo que esto es un efecto directo antiinflamatorio. Es un efecto contra los monocitos. Yo explico el efecto del Júpiter, en parte es un efecto antiinflamatorio, es decir, algo distinto a lo que vemos con la bajada de colesterol que tiene efecto en 2 años. El efecto antiinflamatorio de las estatinas es un efecto rápido. Y esto lo hemos visto nosotros con la nanotecnología. Tenemos HDL que va a buscar el macrófago, tenemos una estatina y la estatina va directamente al lugar del macrófago y limpia la arteria. Es decir, que no hay ninguna duda que la estatina tiene un efecto a largo plazo con respecto a remover el colesterol y a corto plazo un efecto antiinflamatorio. Con el HDL lo que hemos visto es a corto plazo. Es decir, el HDL, nosotros lo que hemos hecho es inyectar ApoA1 en conejo experimental y en cuestión de 4 a 5 semanas ya vemos una reducción del proceso de la íntima, por lo cual el HDL tiene un efecto antiinflamatorio. Esta es como nosotros interpretamos la limpieza de macrófagos. Estamos ahora estudiando el efecto de los neutralizadores del CETP con resonancia magnética y con Positron Emission Tomography, y creo que aún es muy prematuro el decir o el comentar acerca de los resultados. Pero lo que sí yo les puedo decir, que después de 20 años de trabajar experimentalmente y recientemente con tecnologías de imagen, yo no tengo ninguna duda que el subir el HDL va a tener un impacto importante en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Yeah, yes, I did, and I think there is a momentum that's building up, because if you see such remarkable changes in the lipid chemistry, as I showed you, with 3 risk factors reduced, HDL raised enormously, LDL reduced another 40% on top of statin, and the one drug that we know, the one molecule we know the least about, lipoprotein little a, and I didn't show you the results, it is reduced in half. And the very preliminary information, which Valentin can't give us completely, I look forward to their first formal presentation of these results. If there is a benefit that seems to be there, then I think with the clinical information on a small number of patients going in the right direction, then I think we are in a very, very interesting situation. And we have to redouble our efforts to get this trial done as rapidly as possible. It's a huge trial, 30,000 patients, and there will be many from Asia and North America. Bueno, entonces quiere decir que sigue siendo válido el concepto de que conviene tener alto el HDL y por lo tanto tomar un buen Cabernet Sauvignon o tal vez un Malbec es bueno. Vamos a pasar ahora al doctor Carlos Cuneo, así seguimos el orden para que haga sus comentarios y preguntas. Gracias, doctor Martínez. Bueno, mi agradecimiento a los profesores que han venido a honrar con su presencia esta primera jornada científica en este congreso. Y bueno, me parece que la mención a Cabernet Sauvignon y Malbec ha sido justa, dado que vengo de Salta, uno de los lugares donde se producen los mejores vinos de Argentina. Pasado el aviso, quería comentar que esta cuestión del HDL y la aterosclerosis es por demás fascinante, y creo que los que tenemos ya algunos años en esto y veíamos todos los datos que nos daba la epidemiología, me parece que la asociación que hacíamos de HDL alto, baja incidencia de eventos cardiovasculares isquémicos
y HDL alto, HDL alto, baja incidencia y HDL bajo, alta incidencia ha sido demasiado simplista. Me parece que ahora que estamos interviniendo sobre todos los mecanismos de modulación de HDL, las cosas se han puesto un poco más complejas y yo quería traer a colación algo que me preocupa. Nosotros podemos subir HDL aumentando la producción de HDL, pero también podemos subir el nivel de HDL bloqueando el catabolismo de HDL. Si bloqueamos el catabolismo de HDL, el HDL sube mucho en sangre, pero no estamos seguros de que hagamos un balance negativo de HDL en la placa. Y hemos visto que algunas sustancias como torcetrapib, que aumentan de una forma fantástica el HDL como nunca antes hubiéramos soñado los lipidólogos, no han producido una disminución de eventos cardiovasculares, y la razón que se dio de afectación de los mecanismos de mineralocorticoides o de afectación de la presión arterial a mí no me dejaron muy satisfecho. Yo pienso que tal vez ha habido algún mecanismo distinto sobre la acción de torcetrapib sobre CETP que lo que tienen ahora dalcetrapib y anatrapib, que parecen que nos están mostrando otro panorama. Quería la opinión del nivel de experto que tienen el profesor Banagher y el profesor Fuster respecto de estas reflexiones. Well, one of the beauties and one of the real gratifications of doing research is that you're not sure of what the answer is going to be. You have a hypothesis, and certainly we believe very strongly in the HDL hypothesis, but there is a burden of proof. And we have to do the clinical trial to show the burden of proof, because many times we've seen surrogate endpoints like changes in blood chemistry or changes in the ECG that we think would be beneficial and turned out not to be. So I think the answer is not in. I think the torcetrapib story, I think that if one looks at the raising of blood pressure, I think that's sufficient to explain that it outbalanced the raising of HDL, and that is what was responsible for the adverse effect, and that's why the trial was stopped. And there are, of course, other drugs like anacetrapib, which has been studied very carefully in the laboratory, which doesn't raise the blood pressure. Torcetrapib raised the blood pressure not only in patients, but they were concerned about it because their animal studies showed that there was a small rise. So I don't think we have the answer. I have a very simplistic view of HDL. So I think about HDL particles like garbage trucks. So we think that the LDL is garbage and you don't want the garbage around, so the garbage trucks come. What this drug does is increases the number of garbage trucks. What we don't know is whether these garbage trucks can be filled completely with garbage, or half, or a quarter, or not at all. Now, even if they are filled as little as a quarter with garbage, so even if the HDL doesn't rise by 140%, even if it rises by 35% in a drug that is well tolerated, causes no symptoms. So even if the garbage trucks are far less than normal, it will still have a profound effect on cardiovascular outcome. But I think Valentin Fuster's group, once they unblind their findings, will give us a very, very important first indication of what's going on. And I hope that he will call me as soon as
it becomes feasible and fair to give me this information, because it'll be very important. I think I have important data to share with you, which I will be presenting later. Perdóneme. Yo hablo catalán con mi esposa en casa y inglés el resto. Tenemos datos interesantes. El estudio HRP, High Risk Plaque, 7.000 individuos en donde hicimos 7 tecnologías de imagen. Yo les presenté una cosa interesante que tiene que ver con el garbage. Y es que el colesterol malo causa enfermedad. El colesterol bueno la previene cuando está muy alto. Y nosotros tenemos esto hecho con ultrasonido tridimensional de las carótidas y de la arteria iliofemoral, en donde interesantemente vemos que lo que realmente tiene influencia es un HDL alto. Y cuando es alto, disminuye la enfermedad en la arteria, con estudios muy sofisticados que presentaré más tarde. Lo que es interesante es que cuando el HDL es bajo, no se ve un aumento de la enfermedad. Es decir, que lo que estoy simplemente diciendo es que lo que ha dicho el doctor Brownwell es probablemente correcto, y es que un LDL alto causa la enfermedad y un HDL alto la previene. Y esto es muy interesante desde el punto de vista conceptual como principios básicos. Lo presentaré algo más tarde. Bueno, muchas gracias a ambos. Realmente cada pregunta y cada respuesta nos agrega conocimientos en el tema. Vamos entonces al otro panelista, el doctor Jorge Vilariño. Bueno, muchas gracias Felipe, a los organizadores. Realmente es un verdadero placer y privilegio contar con la presencia de estos maestros de la cardiología que tanto han aportado el conocimiento de la misma. Quisiera focalizar las preguntas primero al doctor Fuster y después al doctor Brownwell. Específicamente, el doctor Valentín Fuster nos habló de 3 mecanismos de defensa para mantener la salud vascular: células endoteliales progenitoras, el rol de la vasa vasorum, inicialmente como mecanismo de limitación de inflamación, y el HDL. Al doctor Fuster le quisiera preguntar, indudablemente el HDL es muy complejo, como bien se mencionó aquí, y hay ejemplos extremos que van desde pacientes que tienen HDL muy bajo, variante ApoA1 Milano y no riesgo cardiovascular, a estudios, por ejemplo, de Corsetti, que habla HDL muy alto, 70, en pacientes con infarto, asociado a PCR elevada y alto riesgo de reincidencia de eventos. Esto nos lleva al concepto de que el HDL es importante conocer su cantidad, pero también es muy importante conocer su calidad o disfuncionalidad. Al respecto, en el presente, ¿sería solo necesario conocer la concentración de HDL o tendríamos que conocer mejor su función a partir de ApoA1, el índice inflamatorio de HDL, etcétera? Esa sería la primera pregunta al doctor Fuster. Y la segunda, 2 marcadores interesantes son las células endoteliales progenitoras y la maravilla del telómero y telomerasa. Son marcadores de impacto de factores de riesgo sobre pared vascular y en un tiempo cercano podremos tenerlo para la aplicación clínica como indicadores de riesgo cardiovascular. Sí, muchas gracias. 2 preguntas ciertamente interesantes. El HDL es una molécula muy compleja, pero hay una parte de la molécula que es absolutamente crítica, que es la concentración de ApoA1. Es decir, cuando uno estudia el HDL en Milano, que está muy bajo,
pero cuando lo estudias te das cuenta que el APOA1 está muy alto. Por lo cual yo creo que esto es un cambio que haremos progresivamente. No es fácil medir APOA1 de una manera estricta y científica. Pero esto contesta un poco a la pregunta, es decir, que la concentración de HDL no necesariamente es el todo. Y creo que el ejemplo del APOA1 Milano es un ejemplo interesante, donde el HDL es muy bajo y protege. En cuanto al segundo tema, las células progenitoras es un tema muy complejo porque hay muchos tipos y no estoy seguro de cómo vamos a manejar las células progenitoras desde el punto de vista específico. Pero lo que sí yo estoy ciertamente, no diría seguro porque nunca lo estamos, pero ciertamente muy impresionado es de los datos con la longitud del telómero y la actividad celular. Yo creo que estamos entrando en el tema de la vejez y la vejez en general y la vejez celular como sustrato de la vejez en general. Y nosotros estamos precisamente haciendo un estudio en 8.000 individuos aparentemente normales y correlacionando este estudio con los factores de riesgo y la longitud del telómero. Yo simplemente diré que hay muchas técnicas distintas para medir los telómeros y no voy a entrar ahora en detalles, pero lo que sí sé o creo que en los próximos 3 a 4 años esta va a ser una técnica importante. O sea, esta es mi predicción. En cuanto a las células progenitoras, necesitamos mucho bagaje porque hay muchos tipos y no sabemos exactamente cuál es cuál. Yes, I want to make a brief comment and return to the concept of is the HDL that's being produced with these drugs, is it effective or not? And what you have said, sir, is, goes along with the very simplified idea. Yes, we have more garbage trucks, but can they be filled with garbage? Now, I think there are some in vitro studies that have been carried out, and they're published. They're carried out in the laboratory of Dr. Alan Tall, T-A-L-L. He is at Columbia University in New York, and he has shown that in vitro that the effects of anacetrapib, that there is actually that HDL derived either from patients or animals treated with anacetrapib, that increased HDL, if you study in vitro on monocytes that are loaded with cholesterol, that it is effective in removing that cholesterol. So it's a very impressive study. It's only in vitro, and you're perfectly right to question it. But I come back to the idea that if these molecules are only 1/3 as active as we hope they'll be, that will still be enough. Yeah. Bueno, muchas gracias. Nos quedan los minutos para las conclusiones que debería darlas Enrique, que esperemos que de algún lugar nos esté viendo y que seguramente las haría mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. Creo que Valentín Fuster nos ilustró sobre nuevos condicionantes del proceso de aterogénesis y la indiscutible repercusión en la fisiopatología y terapéutica de la ateroesclerosis que los mismos tienen y van a tener. También insistió en el rol de las nuevas tecnologías de imágenes a ese nivel que permiten una interpretación de mecanismos patogénicos y también de acción de drogas. Y las consecuencias de esto es que cada día hay drogas más específicas que son estudiadas y que estamos tratando de diagnosticar la enfermedad subclínica. Eugene Braunwald
nos dio los hitos de la historia en la relación lípidos-aterosclerosis, que sin lugar a dudas han conducido a todo lo que hemos escuchado hoy sobre el tema. También destacó el rol de nuevos actores, enzimas y otros, y la consecuencia de ellos, que sin duda compartimos todos, es que tenemos una nueva visión del proceso de aterosclerosis y particularmente la relación de los lípidos con la enfermedad, y por eso hay nuevos estudios muy importantes en marcha. Entre ambos, creo que nos han dado una fascinante actualización de la aterosclerosis. Por eso a ellos, a los panelistas y a todos ustedes quiero decirles solamente dos palabras, que en inglés se dicen many thanks, en catalán se dicen moltes gracias y en español muchas gracias.